Los artículos periodísticos son considerados otra fuente primaria de suma importancia para sus referencias. Las publicaciones periódicas son colecciones de artículos los cuales son publicados regularmente. La investigación publicada en los periódicos sigue un formato estándar en la medida en que añade el problema o pregunta de investigación. Esta revisa la literatura relevante, describe los métodos y procedimientos usados para recolectar y analizar los datos e informa los resultados, conclusiones e implicaciones de la investigación. Hay diferentes diarios que le servirán a diferentes lectores. Por ejemplo, en la adquisición de un segundo idioma, algunas revistas estarán orientadas hacia los investigadores y otros incluyen implicaciones prácticas de los resultados de la investigación. Estos estarán más orientados hacia las personas profesionales. Algunas revistas abordan ambos tipos de audiencias. En el apéndice se da una lista de revistas acerca de la adquisición de un idioma y las áreas afines a estas son la lingüística, la educación, la psicología y la sociología. De nuevo, hola amigos. Continuando con nuestro tema, la elaboración del marco teórico de nuestra investigación, vamos ahora con colecciones editadas. ¿Qué son las colecciones editadas? Bien, las colecciones editadas son fuentes de información a las que nosotros accedemos en pro de nuestra investigación. Son libros, revistas, periódicos de la época en que se está realizando la investigación. Estos libros, revistas, etc., generalmente son lanzados en grandes eventos como simposios, congresos, donde acuden muchos ponentes. Asimismo, mucha audiencia. Estos grandes eventos generalmente tienen una frecuencia anual y muchas veces en idioma inglés. Las colecciones editadas, a su vez, son fuentes primarias de información. Las fuentes secundarias provienen de las fuentes primarias, pero esta información es mucho más reestructurada, mucho más puntual. Una fuente secundaria no se mide en la viabilidad, si es buena o mala en comparación con la fuente primaria. Por decirlo de una manera, se mide la proximidad o la relevancia hacia nuestro tema problema, hacia lo que nos compete en cuanto a nuestra investigación. Para dar un ejemplo, tomemos la analogía del árbol de vid, el árbol de las uvas. El árbol de vid tiene sus racimos y sus racimos a la vez tienen sus frutos, que son las uvas. Esta sería la fuente primaria y el racimo la fuente secundaria. Otro buen ejemplo es el de un accidente, un hecho que ocurre. De este accidente hay muchos testigos presenciales. Estos son la fuente primaria. El periodista que interroga, que entrevista a las fuentes primarias, a los testigos presenciales, cuando recopila esta información, la procesa y obtiene una información mucho más completa, él se vuelve una fuente secundaria, pero no necesariamente tiene que ser una fuente fiable o no fiable. Nada más que puede estar enfocada o desenfocada para nuestro asunto, para nuestro tema de investigación. Una fuente terciaria es una selección y compilación de fuentes primarias, es decir, de material de primera mano relativo a un fenómeno. Algunos ejemplos de fuentes terciarias son bibliografías, directorios y listas de lecturas, artículos sobre encuestas y catálogos de bibliotecas, entre otros. Después de revisar qué son las fuentes primarias, secundarias y terciarias, muchos se preguntarán, pero ¿qué diferencia hay entre las fuentes secundarias y las fuentes terciarias? Bueno, la diferencia estriba en que una fuente secundaria compendia fuentes de primera mano y una fuente terciaria reúne fuentes de segunda mano, es decir, una fuente secundaria agrupa referencias directas, por ejemplo, los artículos de satisfacción laboral que veremos a continuación.
En cambio, una fuente terciaria agrupa compendios de fuentes secundarias, por ejemplo, las revistas que contienen artículos de satisfacción laboral, que lo veremos en esta siguiente imagen. Al inicio de la revisión literaria hay unos pasos para seguir. Primero es acudir a las fuentes primarias, pero cuando ya se tiene un dominio de tema a investigar. El segundo sería consultar a expertos en el área, y esto ayuda a buscar fuentes pertinentes. La revisión de fuentes literarias para localizar las primarias y las secundarias es muy útil, porque muchas veces empieza desde las terciarias y se sigue por las secundarias hasta llegar a las primarias. Es un buen camino a seguir. Hay que buscar en motores de búsqueda, en la web, directorios, bases de datos, en la web invisible o páginas de las universidades. Existen también bancos de datos de tipo manual. Estos funcionan igual, con palabras claves o con temas a tratar que están muy bien clasificados. En los motores de búsqueda en Internet se recomienda escribir de 2 a 3 palabras clave que capten la idea central del problema a investigar, o usar palabras ya usadas por otros investigadores en el campo de estudio que se va a tratar. Pues la mayoría de publicaciones, las palabras se encuentran al principio o al final de los trabajos. Las palabras clave se entrecomillan. Por ejemplo, informal learning iría entrecomillado. En Internet hay que evitar las fuentes de uso comercial, y es mejor usar directorios temáticos como Librarian Index, Infomind, Academy Info, Google, Yahoo, Altavista, con uso de palabras claves, autores, títulos o temas específicos. Dentro del inicio de la revisión de la literatura también vamos a encontrar la obtención de la literatura, es decir, la recuperación. Una vez identificadas todas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, donde también están incluidos los sitios de Internet. Desde luego, no siempre es posible localizar todas las fuentes primarias, pues a veces no se dispone de ellas. Por ejemplo, supongamos que entre las referencias que se quieren localizar está un artículo publicado en una revista científica. Puede ser que ninguna de las bibliotecas lo tenga, o que también el costo para acceder a esta vía de Internet sea demasiado alto. Por ende, casi nunca se dispondrá de todas estas fuentes primarias de las cuales nosotros queremos consultar.